Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver trauma de tórax en el curso de urgencias prehospitalarias. Siempre debemos de comenzar con objetivos. Los objetivos en esta presentación son, en primer lugar, identificar la anatomía de la caja torácica. En segundo lugar, protocolizar el manejo ante un paciente con trauma de tórax. En tercer lugar, identificar cuáles son las lesiones dentro de la revisión primaria. Y en cuarto lugar, reconocer los signos y síntomas de las patologías dentro de la revisión primaria. Por último, debemos de aprender los posibles tratamientos respectivos para las patologías que se encuentran en la revisión primaria. Comenzamos con la anatomía. La caja torácica es la estructura osteocartilaginosa que rodea a los pulmones, al corazón y al resto de órganos mediastinales. Consta de una parte ósea, una parte cartilaginosa y una parte muscular. Existen 12 pares de costillas, de las cuales 10 se articulan con la columna vertebral en su parte posterior y con el esternón o con la costilla en la parte anterior. Los dos últimos pares de costillas se denominan costillas flotantes, ya que estos solamente se articulan con la columna vertebral en la parte posterior y en la parte anterior queda libre. Es importante saber que entre cada costilla se encuentran los músculos intercostales que las conectan entre sí y sobre estos un grupo de músculos que, incluyendo a los pectorales, serratos, dorsal ancho y otros músculos de la espalda, van a ayudar también a la movilización de los miembros superiores. Importante saber y reconocer que debajo de cada costilla discurre el paquete vasculonervioso, arteria, vena, nervio, que van a irrigar e inervar a cada músculo intercostal. ¿Por qué es de suma importancia este conocimiento anatómico? Ya que cuando se va a realizar una punción, se debe de localizar la costilla y la punción realizarla por encima de la costilla, del borde superior de la costilla, para evitar lesionar uno de estos órganos. En tercer lugar, tenemos el diafragma, que es el músculo en forma de cúpula que se inserta en la parte inferior de la caja torácica junto con los músculos intercostales y los músculos del cuello y que con los músculos del cuello participan en la respiración. Luego tenemos la pleura parietal, que es la membrana que reviste a toda la cavidad, mientras que la pleura visceral es aquella que reviste a los órganos internos. Entre ellas existe un espacio que contiene una mínima cantidad de líquido que evita la fricción entre estas. El tórax es anatómicamente dividido en compartimentos. Existen dos cavidades pulmonares, una derecha y una izquierda, y el espacio entre ellas se denomina mediastino. El mediastino es importante saber que contiene estructuras de vital importancia como el corazón, la tráquea, los broncos principales, las grandes arterias y venas y el esófago. Los órganos torácicos están separados de la cavidad abdominal por el diafragma. Las costillas inferiores nos protegen a nosotros y protegen a los órganos abdominales de la parte superior, que del lado izquierdo tenemos al vaso, del lado derecho tenemos al hígado, los riñones, el páncreas y en medio el estómago. La costilla cuarta a novena son las más comúnmente fracturadas. Tradicionalmente la fractura de la sexta a décima costilla a la derecha sugiere lesión hepática y la de la izquierda sugiere lesión esplénica. Es importante saber que uno debe de conocer las definiciones. Por poner ejemplos, paciente politraumatizado es aquel paciente herido con dos lesiones traumáticas graves que se asocia a una alteración mayor de la función respiratoria o circulatoria. Paciente con heridas múltiples, en el cual es un paciente que tiene múltiples heridas pero no existe alteración de la función vital. En tercer lugar tenemos al paciente polifracturado, en el cual existen dos fracturas en segmentos anatómicos diferentes
pero que no hay alteración de ninguna función vital. Y por último, tenemos al paciente herido grave, en el cual es una lesión que da lugar a la alteración de una función, ya sea respiratoria o circulatoria. Los traumatismos torácicos son causa importante de morbimortalidad. La lesión torácica es común en el paciente politraumatizado y puede comprometer la vida del paciente si no se identifican las lesiones de forma precoz. El trauma puede resultar cerrado cuando la energía se aplica sobre el tejido sin violar la integridad de la pleura y abierto cuando la energía que se aplica sobre los tejidos lesiona o viola la integridad de los tejidos, atraviesa la pleura parietal. Los traumatismos torácicos es de importancia reconocer la fisiopatología, ya que estos provocan hipoxia tisular que resulta del aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos debido a una hipovolemia, debido a alteración entre la ventilación-perfusión pulmonar o a los cambios en la relación de la presión intratorácica. También, dentro de la fisiopatología, los traumatismos torácicos producen hipercapnia. Como resultado de una mala ventilación se acumula el CO2. Y por último, unidos estos dos, van a causar acidosis por una inadecuada hipoperfusión de los tejidos y como resultado de una hipercapnia. Dentro de la revisión primaria tenemos en primer lugar la A, que es evaluar la vía aérea. Se debe de reconocer la permeabilidad de la vía aérea y el intercambio escuchando el paso del aire a través de la nariz, de la boca y de los campos pulmonares. Hay que inspeccionar la orofaringe en busca de cuerpos extraños, observar si hay tiraje intercostal o supraclavicular. La B, de buena respiración. Hay que exponer el cuello y el tórax del paciente para permitir la valoración de la respiración de las venas del cuello si éste tiene collarete. La C, de circulación. La D, para ver si no existe un déficit neurológico. Y por último, la E, que corresponde a la exposición y luego de exponer completamente al paciente debemos de cubrirlo para evitar hipotermia. Recuerden, doctores, recuerde personal de salud, que la cianosis es un signo tardío, no hay que esperar verla para comenzar a actuar. Lesiones que debemos de reconocer en el paciente con traumatismo torácico durante la revisión primaria son las siguientes: neumotórax a tensión, neumotórax abierto, tórax inestable, contusión pulmonar, hemotórax masivo. Neumotórax a tensión. Comenzamos diciendo la definición, que es la pérdida de aire con mecanismo de válvula unidireccional del pulmón o de la pared torácica. Este mecanismo permite la entrada del aire sin tener una vía de escape. Esto va a colapsar el pulmón, a desplazar al mediastino hacia el lado opuesto, con lo cual reduce el retorno venoso y fisiopatológicamente, si hay reducción del retorno venoso, va a haber disminución del gasto cardíaco. Las causas de este neumotórax a tensión pueden ser muchas. Entre las principales está la ventilación mecánica con presión positiva, las complicaciones de una mala colocación de una vía venosa central, los defectos de la pared torácica o fracturas costales. Dentro de la clínica tenemos que tener bien en claro los signos y síntomas, como dolor torácico, falta de aire, dificultad respiratoria, taquicardia, a la larga hipotensión, a la larga desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, a la auscultación, ausencia de los ruidos respiratorios del hemitórax afectado y a la percusión hipersonoridad. También se va a poder evidenciar distensión de las venas del cuello y a la larga o al final vamos a evidenciar cianosis. El tratamiento comprende dos estadios. Uno de forma inmediata, en el cual vamos a insertar una aguja gruesa
especial, una válvula Helmich, en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular del emitórax afectado, y el tratamiento definitivo va a ser la colocación de un tubo torácico en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Tenemos al neumotórax abierto. Su definición es que los grandes defectos de la pared torácica pueden producir un neumotórax abierto. Va a haber un equilibrio entre la presión intratorácica y la presión atmosférica y el aire tiende a seguir el camino de menor resistencia. Con esto se va a dar una ventilación ineficaz, lo cual va a dar hipoxia e hipercapnia. El diagnóstico es visualizar el defecto en la pared torácica y el tratamiento va a ser cerrar el orificio con apósitos estériles, gasa, con lo que se cuente a la mano. Importante es que se deben de cerrar o fijar 3 lados dejando un cuarto libre. ¿Para qué es esto? Para permitir un mecanismo de escape. En la inspiración los apósitos se van a cerrar y en la expiración va a permitir la salida del aire. En la imagen tenemos la salida del aire por el cuarto espacio que se dejó abierto, ya que el paciente muy probable esté en expiración. Y cuando el paciente inspire, la presión del tórax es negativo, lo cual va a colapsar el orificio y va a impedir la entrada del aire desde afuera. Si se llegase a cerrar todo el orificio, los 4 lados, esto crearía un mecanismo de válvula unidireccional y hay la posibilidad de que se convierta en un neumotórax a tensión. Tórax inestable. Su definición es cuando existe un segmento de la pared del tórax que pierde continuidad. Hay un trauma múltiple de costillas consecutivas en 2 o más sitios. Esto va a generar una alteración en el movimiento de la pared torácica, generando un movimiento paradójico, lo cual va a generar dolor. El paciente, al respirar y sentir dolor, va a disminuir o va a mover pobremente el aire, generando a la larga hipoxia. A la palpación se va a evidenciar la fractura, que junto con la imagen vamos a tener la confirmación diagnóstica. En la imagen podemos ver que durante la inspiración el segmento libre va hacia el pulmón y durante la expiración, como la presión del tórax es positiva, el grupo de costillas va hacia afuera, generando un movimiento paradójico. El tratamiento consiste en dar una ventilación adecuada, administrar oxígeno, reanimación con líquido y sobre todo suministrar analgesia para que el paciente movilice mejor el aire. Hemotórax masivo. Su definición es igual a su diagnóstico. Es la acumulación de sangre en el hemitórax de más de 1500 ml. Las causas, las más comunes, son las heridas penetrantes. ¿En quiénes los debemos sospechar? En un paciente chocado con ausencia de ruidos respiratorios y que a la percusión esté mate ese hemitórax. El diagnóstico es al colocar el tubo de tórax la salida de más de 1500 ml de golpe. Otra forma de hacer diagnóstico es cuando sale 200 ml por hora entre 2 a 4 horas. Pero lo más importante es que una vez que tenemos diagnóstico de hemotórax masivo, debemos de sospechar que la lesión no es de una arteria ni de un vaso pequeño, sino de un gran vaso. Esto es indicativo de realizar una toracotomía. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, su definición es que exista líquido en pericardio. La clínica es diagnóstica también, ya que nos va a dar la triada de Beck, que es elevación de la presión venosa, disminución de la presión arterial y disminución de los riesgos cardíacos. Usted confirma el diagnóstico realizando un ecocardiograma y el tratamiento
es la pericardiocentesis, la cual no es definitiva, sino momentánea. Se realiza de manera subxifoidea con ángulo de 45 grados dirigido hacia hombro izquierdo. Por último, las recomendaciones que son importantes en traumatismo torácico. Recuerde, no olvidar que usted está al mando. No olvidar siempre antes de actuar tener todas las medidas de bioseguridad. No debe realizar ningún procedimiento sin antes saber el marco teórico y haberlo practicado alguna vez, varias veces y certificado en un simulador. Y por último, trate a todos los pacientes como si fueran sus familiares.